Las experiencias y los consejos de quienes nos han precedido en cualquier profesión son un activo muy valioso que puede ayudarnos a orientar correctamente nuestra trayectoria académica y profesional. En este programa especial nos visita un pequeño grupo de profesionales de la química ya retirados, pero que tras abandonar sus respectivos puestos han desarrollado muchas otras actividades y han llevado a la práctica esa formación continua que tanto se recomienda en la actualidad. Es una representación de la sección de jubilados de la Asociación de Químicos de Madrid. Juana Avellanato, una gran investigadora, perfecto ejemplo del esfuerzo de las mujeres científicas en nuestro país. Junto a ella, Reyes Crespo, funcionaria química de aduanas que amplió sus estudios, como enseguida nos contará, en nuestra universidad. Finalmente, Jesús de Andrés, un químico ligado a la protección civil. Hoy nos acompaña Antonio Zapardiel, que es el decano de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, decano. Muchas gracias. Como decíamos en la introducción, con un programa muy especial que nos introduce nuestro decano. La Facultad de Ciencias, dentro de los fines que tiene establecido, es de cara a la sociedad, es relacionarse en todos los ámbitos con los elementos sociales. En este caso, la Facultad de Ciencias tiene el placer de recibir en ella pues a un grupo de compañeros que pertenecen a la sección de jubilados de la Asociación y Colegio de Químicos de Madrid. Son profesionales de la química que han pasado el estado de jubilación. Todos tienen unas experiencias enriquecedoras. Nosotros hemos tenido la suerte de recibir la presencia de un grupo numeroso de compañeros que se entroncan en distintas actividades profesionales, en muchos ámbitos. Me acompañan tres personas que es un ejemplo de los diversos campos y que con su experiencia pues nosotros hemos querido que vieran lo que hacemos en una facultad de ciencias en los aspectos químicos en la actualidad, y hemos decidido que ellos nos contaran su opinión como conocedores de una evolución histórica y un estado actual para aprender, porque estas personas nos tienen que enseñar a nosotros y nosotros de lo que nos enseñen tenemos que estar desarrollando de cara al ciudadano, a la sociedad. Nos acompañan, les voy a llamar por sus nombres sin apellidos, Jesús, Juana y Reyes, que ellos han trabajado en distintos ámbitos. Jesús ha trabajado en protección civil, Juana en el ámbito de la investigación, es una de las pioneras en nuestro ámbito, y Reyes pues es una química de las administraciones, química de aduanas, dentro de esos cuerpos de oposición que había en el Ministerio de Hacienda. Bien, pues les saludamos a los tres y les damos la bienvenida a la radio de la UNED. Gracias por venir. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar, por ejemplo, Jesús, un breve resumen, aunque algo ha dicho el decano, de su actividad profesional. Sí, pues yo estuve haciendo investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un tiempo en la misma facultad y luego estuve en la empresa privada desde laboratorio hasta fabricación. Estuve haciendo laboratorio, planta piloto y luego en planta industrial. Después pasé a otra empresa, importación-exportación, y después pasé a la administración pública. Y allí es donde me he jubilado en protección civil. Uh-huh. Juana. Bueno, yo he tenido una trayectoria lineal porque entré en el Consejo de Investigación Científicas como becaria sin beca, becaria sin cobrar, y terminé como profesora de investigación, o sea que no cambié. Y eso de que han dicho, que me dicen muchas veces que he sido pionera, no. Antes que yo está la generación de aquellas mujeres de antes de la Guerra Civil Española, que muchas quizá malograron su carrera porque tuvieron que irse a otros países y terminaron, pues yo me estoy acordando ahora de Toral,
María Teresa Toral, pues que terminó pues dedicándose porque se marchó a México y terminó haciendo cerámica y pintando y con cuadros. Yo empecé el bachillerato después del año 39. Puedo decir, resumiendo, 3 aspectos. En mi casa no había hombres, solamente éramos 3 mujeres, o sea que no hubo disquisición, que en aquellos tiempos en que el hijo era el que tenía que estudiar. Fui muy estudiosa, pero muy estudiosa en bachillerato, sacando la máxima calificación en lo que entonces era el examen de Estado, lo cual me valió después para becas, porque mi familia pues no era de clase media baja, yo creo que puedo decir. Y luego la otra cosa, que viví en Madrid, con lo cual tenemos aquí la Universidad Complutense, que no le ocurría a los que vivían en los diversos pueblos de España, que tenían que mandar los padres a los hijos a una capital con universidad y con lo que suponía eso de gastos de residencia, de colegio mayor y de estudios. ¿No erais mayoría como ahora pasa la mujer en los laboratorios? En aquella época seguramente... No, yo en realidad la química estaba favorecida en aquellos tiempos. Las mujeres que estudiamos, yo empecé el año 44, cuando ingresé a la universidad, terminé en el 49. Y entonces las mujeres elegían, según mi experiencia, química, farmacia y filosofía y letras. Además, en filosofía y letras estaban todos los curas y monjas, pero aparte estaban las mujeres. No sé si me olvida una, porque otras carreras estaban prohibidas en aquellos tiempos. Entonces, encima aquí en Madrid, yo estaba en Madrid, no éramos bichos raros en la Facultad de Químicas. Yo tengo la idea, cuando empezamos éramos 1/3 de mujeres y el resto hombres. O sea que ahora en otras carreras, no, si te vas a medicina, a veterinaria, a ingeniería, pues eso ahí sí que eran avis raras. Nos queda por conocer a Reyes. Bueno, pues yo soy un poquito más joven que mi antecesora. Entonces yo tuve la desgracia de que mi padre se murió siendo yo muy niña. Entonces estudié con beca, bachillerato y la carrera. Estudié químicas, inauguré un plan de bachillerato que tenía la regla de cuarto. Y al elegir una especialidad de ciencias, pues tenía que escoger una carrera de ciencias. Escogí químicas realmente sin mucho conocimiento, pero bueno, me parecía interesante y estudié químicas. Terminé la carrera y tuve la gran suerte de que a los poquísimos meses de haber terminado la carrera se convocaron unas oposiciones que había cada 5 años y además con muy pocas plazas porque es un cuerpo muy pequeño. Y bueno, pues no tenía otra posibilidad que hacer esas oposiciones, bueno, las hice, las saqué y he sido química del cuerpo de profesores químicos de aduanas pues durante toda mi vida. Lo que pasa es que en algún momento sentí la necesidad de que yo no sabía nada de letras, que no sabía nada y que en la vida para ser ciudadana completa pues tienes que saber algo de lo que es una multa o lo que es un pleito o lo que es algo. Y estudié Derecho por la Universidad a Distancia. Al estar trabajando pues me resultaba muy cómodo estudiar por la Universidad a Distancia. Luego esa carrera, que en principio la hice por tener un conocimiento básico por si tenía un juicio alguna vez en mi vida o algo, la aproveché porque me llegó los tiempos en que España pasó a la Unión Europea y yo cambié de puesto dentro de aduanas a llevar la balanza comercial de España y me viene muy bien haber estudiado Derecho. Muy bien, francamente bien. Entonces allí me he jubilado y realmente yo recomiendo a todo el mundo que jamás se quede en su casa si tiene una ambición de ser algo o alguien, de ser algo más o de conocer algo más. Y que la Universidad a Distancia es el gran instrumento que tenemos para hacerlo. Pues Reyes nos ha dado un pie fantástico a la siguiente pregunta. Hablaba de recomendaciones. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros estudiantes de química o que quieran especializarse en cualquier campo de actividad relacionada con esta ciencia? ¿Qué se les puede aconsejar desde sus experiencias? Yo recuerdo un consejo que nos dio un profesor en la universidad, no sé si era en 4º o 5º, entonces había 5 cursos en la carrera, y les digo, señores, les voy a dar la fórmula para ser un buen químico.
Y claro, todos nos quedamos en silencio, ¿no? Como estamos ahora. Yo saqué el bolígrafo, digo, esto a lo mejor es un poco largo. Tal. No, fue muy breve. Para ser un buen químico hay que ser honrado. Y claro, yo dije, bueno, este será para los abogados, para los médicos. No, es que luego yo cuando ejercí la carrera tuve ocasión de comprobarlo. O sea, había compañeros que habían salido, me decían, el director de esta fábrica acaba de salir camino de la cárcel por un desfalco de 3 millones de pesetas. Entonces eran las pesetas, la moneda corriente de curso legal. O sea que lo primero, ser una persona honrada. Y a partir de ahí, por lo que han dicho mis compañeras, tener buen currículum, estudiar, preocuparse, analizar, pero que no se desanimen tampoco los que digan, bueno, yo no soy premio extraordinario, no soy tal. Se acuerden de nuestro gran Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue un problema hasta que un día su padre lo bajó a la fosa común del cementerio y dijo, venga, dame ahora un hueso de no sé dónde. Y el hombre salió, pero, o sea, nunca es tarde para reconducir. Y a Einstein le pasaba igual, no lo olvides. Sí, Juana, ¿alguna recomendación por continuar con lo que nos comentaba Jesús? Yo recomendación que hagas lo que primero que tengas vocación para elegir química. Yo me acuerdo que desde estaba el bachillerato, pues todo el mundo me preguntaba si iba a estudiar química. Y yo que se veía que es que ya me gustaba, se apuntaba. Como si, y mi familia, mi padre, pues también le gustaba que estudiase química. Y a mí me gustaba química y entonces estudié química. Si yo también valía para letras, para algunas, no para todas. Pero sin embargo, me tenía que elegir lo que me gustaba más. Si no te gusta, luego eres una persona frustrada. O sea, que eso es fundamental. Y luego, cuando eres joven, pues tienes que tener ayuda de profesores, de familia, de la sociedad, para que puedas seguir adelante. Porque si no, la cosa, por lo menos hoy día está, ya cuando vemos el número de parados, está difícil. O sea, que lo que es fundamental es, primero, que te guste. Porque si no es que tú mismo o tú misma no tienes ganas de luchar, ¿no? Si no te gusta. Y luego eso, el currículum, que hemos dicho que estamos todos de acuerdo, y sí, la ayuda de todos. Eso sí, porque si entras en un sitio que... Una persona joven, cuando entra en un sitio, viene a la universidad, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que estuve yo, en una fábrica, pues es que si eres joven no tienes experiencia, necesitas ayuda. Eso no cabe duda. Entrar en un equipo que te ayude. Y luego tú, cuando seas mayor, tendrás la obligación de formar a los demás y de ayudar a los jóvenes, pero solo también es muy difícil salir adelante, pienso yo. Reyes nos ofrecía antes un consejo muy valioso, pero seguro que puede añadir alguno más. Bueno, ya digo, nunca conformarse. Los chicos jóvenes que empiezan a lo mejor y dicen, bueno, voy a coger este puesto de trabajo que no es lo que quiero, pero es el que me ha salido. Que lo coja, pero que después haga lo que él quiere llegar a ser, buscando los instrumentos, y creo que este es un buen instrumento. Nunca conformarse porque ya tiene un puesto de trabajo, sino, ¿vales para más? Haz más. Que eso, largo, pronto o tarde o a largo plazo, seguro que dijéramos te va a valer el ser más. ¿Que tienes unos estudios ya? Bueno, pues tiene otros estudios. Y dijéramos, y eso ya digo, con la universidad a distancia, como yo tengo la experiencia, me parece una gran cosa. Yo ya digo que he pasado de ser química de profesión a estudiar Derecho por la UNED, que nunca jamás, yo en aquellos momentos suponía que España iba a entrar en la Unión Europea, que yo iba a cambiar dentro de, digamos, de ser funcionaria, cambiar de actividad, y que me vino maravillosamente haber estudiado Derecho, cosa que había hecho un poco sin pensar. Hay que valer, has dicho. Hay que valer. Hay que valer. Hombre, lo que no es hacer algo para que no vales en absoluto. Por ejemplo, yo en informática soy malísima. Pues entonces ahí sí que no me molesto en plantearme abrir mis conocimientos. Pero valemos para muchísimas cosas. Valemos más para más cosas que para menos. Entonces, pues buscar esa en la que vales y esforzarte. También te tienes que concentrar en el trabajo que haces, porque si empiezas a estudiar carreras cuando estás
empezando en un sitio, entonces tienes que dedicarte por completo al principio. No, yo creo que por la universidad a distancia, que se estudia muchísimo, porque te tienes que estudiar, como digo yo, el libro completo, pero lo que pasa es que tienes que, por ejemplo, estudiarte no como yo había hecho de joven, que tenía el libro delante y me podía pasar con el libro delante una tarde, sino voy a estudiar 1 hora, no tengo más que 1 hora, pero voy a estudiarme de aquí hasta aquí. Y esa hora, sentarme y no perder el tiempo. Una cuestión interesante también dentro de las universidades y por supuesto en la UNED es cuando se suscriben convenios para impulsar determinadas actividades. Yo creo que aquí el decano puede introducirnos el tema. Sí, por lo menos nuestra facultad, también la universidad, todas las facultades y escuelas, tratamos de suscribir convenios con otras instituciones, pues tratando de cumplir. La administración para hacer actividades necesita tener conveniado y referenciado esos convenios, y en nuestro caso, nuestra facultad, nuestra universidad tiene convenios con las entidades profesionales químicas, el Consejo General de Colegios de Químicos a nivel nacional, con todos los colegios y con asociaciones. Creemos, y están planificadas muchas posibles actividades, algunas se realizan, pero hay muchas posibilidades. Quizá no haya tantas personas involucradas en llevar a efecto estos convenios que están sobre el papel, pero existen. En beneficio, claro, de los estudiantes y de las propias instituciones. ¿Y qué partes, qué cuestiones creen nuestros invitados que se deben impulsar dentro de este ámbito de los convenios del que nos habla el decano? Pues claro, la sociedad tiene que entender más lo que representa la universidad, y al mismo tiempo la universidad debe de comprender y acercarse más a la sociedad. O sea, lo que no puede ser universidad por un lado y sociedad por otro. Entonces, en esos convenios tiene que quedar reflejada todos los intereses sociales o el bien de la sociedad en esos convenios con la universidad. O sea, ¿qué es lo más práctico en cada momento? Pues antes lo veíamos, que lo que a lo mejor es bueno hoy, pues a lo mejor no es tan bueno mañana, porque cambian mucho los aspectos sociales, ¿no? Y lo tenemos que ver, por ejemplo, en el aspecto de la informática, que a lo mejor la informática quita un puesto por un lado, pero está creándolo por otro. Pues lo que hay que estar siempre abierto a la innovación. Pues ya hemos dicho que, claro, la investigación, el desarrollo, la innovación, todo esto va junto, pero no hay que olvidarse de la innovación. Hay que estar pendiente siempre de qué es lo nuevo y analizarlo si es bueno o no, porque puede ser un fraude también, claro. Entonces ahí está el ojo clínico también. ¿Algo que añadir a esta cuestión? Lo que sí les quería preguntar es, tradicionalmente los titulados en química, los profesionales de la química, han estado muy reconocidos en la sociedad y han desempeñado puestos relevantes, como es el caso de nuestros invitados de hoy. ¿Creen que esta situación está cambiando? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que no, yo creo que el químico siempre ha estado considerado, y lo que hablábamos antes de la sociedad y la universidad, la química está presente en todos los aspectos. Yo ayer hablaba con unos compañeros y les decía que iba a venir aquí y hablábamos, ¿no?, de la química, y a veces pues se piensa que la química, los anuncios muchas veces dicen, no, esto no tiene químicos. Bueno, vamos a ver, oiga, pero sí, es que el cuerpo humano es química pura. El cuerpo humano no solo es química pura, sino que incluso el hombre y la mujer son hombre y mujer, porque la química es distinta en un cuerpo que en otro, son unas fábricas distintas. Entonces, es que está reconocido, no es que esté reconocido, es que está en la misma naturaleza del hombre. Sí, yo pienso que la química es una ciencia básica, lo mismo que las matemáticas y tal. Es decir, lo que, como dice Jesús, la química está en todas partes, Cualquier cosa estamos tocando y es química. Todo es química. Entonces, como base del mundo, es una ciencia, digamos, universal. Y esto hay que, yo creo que extenderlo en el pensamiento de los jóvenes, que la química no es solamente hacer un tubo de ensayo, no, es todo es química. Entonces, en todas las industrias siempre aparecerá una base química, en cualquiera.
¿Les podemos poner a los oyentes algún ejemplo de lo que hacían en sus respectivos trabajos? ¿Qué funciones desempeñaban? Jesús, por ejemplo, en Protección Civil. Todos recordaréis el incendio de Guadalajara, el accidente de los Alfaques en Tarragona, un poco más antiguo, un accidente que hubo en Puertollano. Entonces, todas estas cosas no es que tenga la culpa la química, al contrario, o sea, es que la química nos da muchas buenas cosas, pero hay que controlarlas y para eso están los buenos aspectos, ¿no? Entonces, en la protección civil, que en España tiene 3 niveles: nivel estatal, nivel autonómico y nivel local, ayuntamientos. En el nivel estatal se reserva los aspectos bélicos y nucleares, o sea, todos los accidentes bélicos, todos los aspectos bélicos, ¿no? Y los accidentes nucleares, eso se lo reserva el Estado. Pero ya todos los demás, como puede ser un incendio forestal, un accidente en carretera, en fin, todas estas cosas ya van al aspecto de los tratarán las comunidades autónomas o las administraciones locales. Empieza siempre la administración local, que es la que está más cercana al ciudadano, y de ahí, si surgen problemas o se extiende a otros municipios o comunidades autónomas, pues va aumentando el aspecto de la protección de la administración autonómica o estatal. Entonces, la protección civil la podemos definir como servicio público para la protección física de las personas y los bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar o sucumbir masivamente. Esto lo hemos visto pues, en terremotos. No solo aquí en España, afortunadamente, hay pocos sismos, es poco sísmica la península ibérica, pero bueno, tenemos en América del Sur, incluso en la falla del norte de África, en Agadir hubo también un terremoto hace unos años, con lo cual eso puede ocurrir en cualquier momento y para eso hay que estar preparado. Hay que hacer unos planes, primero hacer unos estudios de prevención, después unos planes para poderlos tratar y después una rehabilitación, unos planes de rehabilitación para poder regenerar todo eso que ha sido destruido y luego formar, porque lo que estamos hablando ahora mismo es de formación. La formación es fundamental. La formación en todos los aspectos es fundamental. Y la cúspide de la formación es la universidad, pero por debajo de la universidad hay otros campos en los que se debe actuar a nivel de formación, empezando ya por las asociaciones en los pueblos y a partir de ahí pues todo lo que se quiera. ¿Algún ejemplo? Yo seguiría a otro nivel. La química yo sí creo que es muy importante porque es polifacética, como si dijésemos. En mi caso, que me he dedicado a la investigación, no sé, creo que ya he dicho que yo trabajé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en el Instituto de Óptica y después terminé en la estructura de la materia. Y mi experiencia es que mucha gente de diversos campos venían a pedirme ayuda, cuando yo solo trabajaba en el campo de la espectroscopía, fundamentalmente infrarroja y algo Raman, y un poco resonancia magnética nuclear. Entonces he trabajado con médicos, pero varios años, con veterinarios han pedido mi ayuda, con especialistas en el cemento, con cerveceros. Han necesitado de mí pues para completar algunos estudios, para hacer análisis o para completar tesis. O sea que siempre, sin ser yo fundamental, era necesaria. O sea que la química se ve que es una persona que se ha formado en química, porque yo me formé en la Universidad Complutense, pues eso, hice allí la carrera normal en aquellos tiempos, que yo creo que era más floja que ahora, que ahora se estudia más. Luego hice la tesis ya en el Consejo, pero vamos, que era una persona corriente y sin embargo me ha pedido ayuda a mucha gente. Lo cual significa que la química puede ser, bueno, también nos he dicho la química de los alimentos, también han pedido. He trabajado en muchos campos completando sus estudios. Los suyos a lo mejor eran los fundamentales, pero los míos eran necesarios e imprescindibles ya en la época mía. Ahora supongo que será todo también más o menos igual. La química es una ciencia formativa
y que vale para muchos campos. Y tenemos el ejemplo de Reyes, trabaja en una jefaza en aduanas, pero como química, o sea que hay mucho. Y puede contar muchas anécdotas. Bueno, Sí. realmente dijéramos algo que la gente pues no lo piensa. Cuando dijéramos un país va a firmar un tratado comercial con otro país o la Unión Europea va a firmar un tratado comercial con Estados Unidos, es que va a dar, digamos, una serie de facilidades a unos productos. Y esos productos están determinados por su química. Y ahí están los químicos de aduanas. A mí realmente me preguntaban muchas veces, ¿veis droga? Yo decía, no, eso lo hace la policía. Nosotros solamente vemos las cosas legales. Pero claro, las cosas legales van desde el papel con lo cual se hacen los billetes, desde ahí, desde ese tal, a cualquier otra cosa o cualquier producto, dijéramos una mermelada, de los tejidos, una época que en España estaba prohibido entrar tejidos de algodón. Bueno, por proteger, digamos, la industria española. Entonces, realmente había que analizar todos los tejidos porque si tenía algodón no estaba permitido entrar. Es decir, que a lo largo de los tiempos el comercio internacional cada vez es más activo y los tratados comerciales son más activos, son más fuertes. Bueno, pues siempre ahí hay un químico que determina si ese producto puede entrar o no puede entrar, lo cual quiere decir la importancia de los químicos en la firma de un tratado comercial. Desgraciadamente el tiempo vuela en la radio y nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quería una intervención muy breve de cada uno, una intervención final. Bueno, les tenemos aquí participando en este programa de radio. Yo les quería preguntar, cuando llega la etapa de la retirada, de la jubilación, bueno, ¿cómo llenan su tiempo? Se ve, lógicamente, que están participando en muchas actividades. Coméntenos brevemente esa cuestión. Pues primero hay que contar con las personas, como decía Juana antes, que tenemos alrededor. Claro, a nuestra edad ya no solo tenemos hijos, sino además tenemos nietos, y a lo mejor algunos tienen bisnietos, etcétera. Entonces hay que contar con ese entorno que nos rodea. Pero yo esta mañana comentaba con otros compañeros aquí en las locales de la UNED que somos un poco como, esto lo van a entender muy bien los jóvenes, manos libres. Somos los manos libres. Es decir, podemos hacer muchas cosas, tenemos todo el tiempo que queremos y podemos hacer muchísimas cosas en todos los aspectos. Por ejemplo, la Asociación de Químicos que tenemos aquí en Madrid y en toda España, hay delegaciones del Colegio de Químicos, pues es un buen sitio para poder intercambiar opiniones. Y aquí nos hemos encontrado de diversas generaciones, químicos de diversas generaciones, no solo de nuestra promoción, sino de otras. Incluso otros que han estudiado otras carreras, como es el caso de Reyes, que ha estudiado Derecho aquí en la UNED, y es una manera de llenar el tiempo, poder transmitir a los demás nuestra experiencia. Juana. Bueno, pues yo también puedo decir que tengo una segunda carrera que no tiene que ver nada con la química, pero ya cuando me jubilé, porque en mi tiempo, fue el año 90 cuando me jubilé, había que jubilarse a la fuerza a los 65 años. Entonces, lo que yo había preparado algún año antes, elegí estudiar teología. Bueno, pues estuve también bastantes años en la Universidad Pontificia de Comillas y después lo poquito que trabajaba ahí, que he ayudado, ha sido en el campo de la bioética. Y sigo ayudando, sobre todo mi especialidad es corregir libros. Y bueno, asisto a los seminarios y bueno, ayudo un poco, colaboro, o sea que tengo otra actividad que no es importante, no es fundamental, pero pues algo, o sea que no te da tiempo a aburrirte. Aparte también en el Colegio de Químicos y aunque pues también algo tengo que hacer, o sea que cada uno según sus circunstancias va eligiendo algo en que emplear el tiempo que además te gusta, que no lo haces por no aburrirte, porque para no aburrirte tienes medios de ver la televisión o de otras cosas, o dedicarte a... Yo soy soltera, o sea que yo no tengo ni hijos ni nietos, pero vamos, lo que tiene hijos y nietos, no sé, después de dar clase a los niños que van fracasando en los estudios, que se les atasca una asignatura, o sea que siempre, si queremos, hay medios para emplear el tiempo. Esa es mi experiencia. Reyes. Bueno, pues recién, yo me jubilé un poco antes de tiempo por problemas de salud, y entonces me encontré que debía hacer algo.
y tuve una experiencia muy interesante que fue enseñar a leer y escribir a personas mayores, que no es nada fácil, no es nada fácil. Fue una experiencia muy interesante porque te mete en un mundo que quizás no era muy conocido, el de gente que por sus circunstancias no pudo aprender a leer en su momento, ¿no? Y después sí estoy en un centro, doy conferencias y tal, y doy clases de una especialidad que a mí me encanta, que no la he estudiado, que es historia, que me encanta, digamos, la sociología y la historia me encanta. O sea que en el fondo, dijéramos, a lo mejor sí he vivido de la química, pero la verdad que a lo mejor mi cabeza va casi más por las letras. De todas maneras, no quiere decir que alguna vez cuente cómo se data algo, que es una cosa muy de química, de lo del carbono 14, es decir, que bueno, me gusta comunicarme con la gente. Pero sobre todo la experiencia de enseñar a escribir fue muy interesante. Nos damos cuenta al final que somos humanos. Y volviendo a la informática, cuando uno hace una transacción en internet o algo así, o manda un mensaje, y al final te pone, eres humano, y tienes que poner allí es que nos damos cuenta al final que somos humanos. Bien, pues últimos segundos para que el decano nos diga algo a modo de conclusión. Solo decir que los profesionales están durante toda la vida estudiando. Y cuando terminan su actividad profesional, pues tienen las inquietudes de otras muchas cosas, como estamos viendo con el ejemplo de nuestros compañeros, para realizar. A veces son poner en común sus conocimientos y a veces son otros intereses que uno quiere desarrollar, con lo cual estoy muy satisfecho y os doy las gracias por estar con nosotros. Pues gracias Jesús Andrés, gracias Juana Villanato, gracias Reyes Crespo por acompañarnos, gracias. Muchas gracias.